Más allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Felipe Espinosa. Él es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias, María del Carmen. Buenas noches. Espero se me escuche correctamente. Un saludo a toda su audiencia. A usted, gracias por estar junto a nosotros y se lo escucha perfecto. Así que podemos tener esta entrevista en la que quiero, antes que nada, averiguar de qué se trata esta ley, qué es lo que contemplaría en caso de ser aprobada y qué tan importante resulta, pues, para nuestro país. Muchas gracias. Mire, creo que es importante hacer un poquito de historia lamentablemente nosotros, a diferencia de Colombia y Perú, nuestros vecinos, nos bajamos de la camioneta cuando estábamos a punto de firmar un tratado comercial con los Estados Unidos. Ya son casi 20 años de ese momento y nosotros hemos tenido que competir con muchos países del mundo, pero especialmente con nuestros vecinos, con productos similares, con una cancha desigual. En esta cancha ellos entran al mercado de Estados Unidos, un mercado muy grande, sin pagar aranceles, y nosotros en muchos de nuestros productos sí pagamos aranceles. Y altos aranceles en todo caso. Y altos aranceles, o sea, muy altos aranceles. Entonces, ¿qué ha sucedido en todo este tiempo? Bueno, desde que empezó el acercamiento nuevamente de relaciones con nuestro mayor socio comercial, con quien nos compra la mayor variedad de productos, porque sin duda puede ser que alguien en un cierto momento nos compre más, pero nosotros le vendemos a Estados Unidos la mayor cantidad de productos, la mayor variedad, de productos. Eso es importantísimo. Pero, ¿qué sucedió cuando nos acercamos y le dijimos a Estados Unidos, bueno, ahora sí quiero firmar yo un tratado comercial? Antes no quería, pero ahora sí quiero. La respuesta fue, bueno, ahora con la administración, desde que está la administración Biden, nosotros ya no firmamos tratados comerciales con otros países, no hemos firmado ni uno. Así que va a ser bien difícil que con Ecuador firmemos uno en este momento. Esa fue la primera etapa. Sin embargo, de eso hemos seguido trabajando, y cuando digo hemos, es un equipo del sector oficial y del sector privado. Hemos venido trabajando en que esa relación comercial siga creciendo. Se reafirmaron los tickets. Esto a pesar de que no es por el momento posible llegar a firmar un acuerdo comercial con este país norteamericano. Exacto, pero para acercarnos más, en el momento que ellos digan, ok, sí vamos a firmar, que podamos acercarnos a tener ya las cosas mucho más preparadas para que eso funcione. Se reactivaron ciertos esquemas de comercio. Se logró en el año 2021 firmar un tratado fase A que no involucraba acceso de mercado, pero sí involucraba a pequeñas y medianas industrias, la facilitación de comercio, lucha contra la corrupción en procesos de exportación, etcétera. Cosas muy importantes y que dieron su fruto con esa firma en el año 2021. Solo como nota, le cuento que siendo nuestro mayor socio comercial, habían pasado 30 años sin que hayamos firmado un documento en temas comerciales. O sea, parece inaudito. Pero se firmó en el año 2021. Se siguió avanzando y ese es uno de los esquemas. Pero eso no solucionaba lo que es realmente lo que quiere el sector privado de Ecuador, y es que sus productos puedan acceder a ese mercado en las mismas condiciones que tienen los productos de otros países. Es decir, en la mayoría de casos sin esos aranceles que, como usted mencionó, son muy altos en muchos casos. ¿Qué sucedió en el camino? Se estudiaron varias opciones. La una era el ATPDA, que el ATPDA es un esquema de preferencias que el Ecuador tuvo
y que lastimosamente se venció en el año 2013 y que como país hicimos muy poco porque siga vigente el programa. Entonces, una idea era, ¿qué pasa si nosotros podemos ponerle en funcionamiento de nuevo a un ATPDA? La otra era, ¿qué pasa si es que logramos que el Congreso de Estados Unidos diseñe un nuevo programa de preferencias para el Ecuador? Ninguno de esos era muy fácil. Usted comprenderá que si bien nosotros estamos de la mitad del mundo, nuestro país está en la mitad del mundo, no somos del centro del mundo. No es que nosotros como Ecuador estamos en la mente de todos. Somos un país pequeño, hay grandes problemas en el mundo, entonces del Ecuador no necesariamente es un país que llama la atención ni para bien ni para mal. Entonces venía ese tema, o sea, ¿cómo podemos lograr un esquema de preferencias? Le cuento que desde el año 2013 hasta el año 2019, el Ecuador dejó de exportar alrededor de $1.000 millones por no tener esas preferencias arancelarias. Increíble, o sea, son montos realmente significativos. Así de grande es la afectación que tiene el país por este tema. Exactamente. Entonces aparece en noviembre pasado la posibilidad de incorporarle al Ecuador a un esquema de preferencias existente y vigente en los Estados Unidos. Un esquema de preferencias quiere decir un esquema unilateral en el cual el país que otorga esas preferencias puede ponerlo a funcionar o puede no ponerlo a funcionar, puede quitarlo en un cierto momento. No reemplaza un tratado comercial. Tenemos que seguir trabajando en eso hacia el futuro. Pero en este momento, esa iniciativa, que así se llama en inglés, se llama Caribbean Basin Initiative, cubre los países del Caribe con una serie de productos. Entonces la idea era, y por eso voy a repetir idea, la idea era incorporarle a Ecuador a ese esquema de preferencias. Pidieron a nosotros como Cámara Ecuatoriano-Americana que hagamos un análisis. ¿Quién nos pidió? Los staffers, los asesores de estos senadores que presentaron luego el proyecto de ley, nos pidieron que hagamos el análisis de cuál sería el beneficio para el Ecuador y qué productos podrían estar incorporados dentro del esquema. Hicimos ese estudio, fue un estudio técnico y se los envió de vuelta a los asesores de estos dos senadores en el Senado, redundancia, Senado de Estados Unidos. Perdón, usted quería... Sí, le quería hacer una consulta y es algo lo que usted mencionaba acerca de este esquema de preferencias de la cuenca del Caribe, donde que ya es un sistema existente, donde forman parte de esto algunos países. ¿Se daría el mismo esquema de preferencias para todos en el caso de Ecuador? Y usted lo había dicho... No hay un tiempo fijo, es decir, al ser unilateral, Estados Unidos decide en el momento en que puede terminar la participación de Ecuador dentro del mismo. No la participación del Ecuador, pero sí podría ser el programa. Programa en general, digamos. El programa en general. Ya, okay. Será muy difícil que dejen de lado un programa como ese. Viene trabajando desde los años 80, entonces no es un programa nuevo. Y en la mayoría de casos no tiene una fecha de vencimiento, sino que es un programa continuo. Entonces, para un par de productos nuestros sí tendría una revisión en el año 2030. De todas formas, es 6 años después de ahora, entonces un tiempo prudencial muy interesante. Pero, ¿qué sucedía con estas preferencias? ¿Cubren o no cubren nuestros productos? Hicimos el análisis técnico y vimos que el 90% de los productos ecuatorianos estarían cubiertos dentro de este esquema de preferencias. En este momento, le cuento que solo el 34%, alrededor del 34% de los productos ecuatorianos no tienen arancel para llegar a Estados Unidos. ¿Estamos hablando de reducción de aranceles o libres de aranceles? De eliminación de aranceles. Eliminación de aranceles. Así es. Subiríamos de 34%, 35% de productos al 90% de los productos. O sea, es impresionante. Y ese 90% de productos a valores del año 2021
equivale al 99% de nuestras exportaciones no petroleras a los Estados Unidos. O sea, es un esquema súper interesante para todos los productos ecuatorianos. Le cuento, son 5.600 partidas en este esquema de preferencias arancelarias en el Caribe, y nosotros, los productos ecuatorianos, utilizamos 1.700 de esas 5.600 partidas, lo cual quiere decir que hay otras partidas que en el futuro también podríamos utilizarlas, si es que esto sale. Entonces ahora, ¿en dónde estamos? Porque creo que esa va a ser su pregunta, ¿no es cierto? ¿Dónde está esto y cómo va a funcionar? Bueno, en marzo 22, los congresistas Robert Menéndez y Risch presentaron, el uno demócrata y el otro republicano, presentaron este proyecto de ley denominado IDEA, en el cual lo que se pedía es que al esquema de preferencias del Caribe le pongan al final y Ecuador, es decir, le incluyan al Ecuador al final de esto. Esa era la ley. La ley tiene una página de largo, es muy, muy sencilla. Entonces esto presentaron los senadores muy poderosos del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Esto tiene que ir en el Senado y ya está en este momento a la Comisión de Finanzas, porque esto afecta, aunque no sea mucho, afecta a las finanzas, a la recaudación de tributos de Estados Unidos. Entonces, este momento está en la Comisión de Finanzas. Una vez que salga con informe favorable, iría al Pleno del Senado para la discusión. Esto como, digamos, de una parte de lo que está sucediendo. Por otro lado, ahora, tiene que... ¿Cuánto tiempo podría tomar para la aprobación? Es decir, ya esta ley IDEA quedaría para el próximo gobierno, entonces, sin lugar a dudas. La verdad, bueno, ¿el próximo gobierno aquí o el próximo gobierno en Estados Unidos? No, el próximo gobierno aquí en Ecuador. Pero es que no tiene nada que ver con el Ecuador, porque este es un esquema de... Es unilateral, es de ellos nada más, pero igual son beneficios que se darían al gobierno entrante, es decir, de alguna manera se lo puede canalizar también los beneficios que tendría esto para el sector exportador por la relación con Estados Unidos. Por supuesto, lo que usted dice sí, sería un beneficio para el país. Para el país en general. Para el país, un beneficio muy grande, ¿por qué? Porque el aumento de exportaciones genera más trabajo. Así es. Y genera más dólares que entran a la economía. Nosotros tenemos una economía dolarizada, necesitamos que ingresen dólares. Entonces, ¿dónde crean trabajo? Vamos a ejemplos de productos que se pueden ver beneficiados. El brócoli está en el centro del país, en provincias que son complicadas en todo sentido y que necesitan mucho más trabajo, mucho más empleo. Y le cuento que la mayoría de personas que trabajan en la planta de brócoli son mujeres, y mujeres jefas de hogar. ¿Qué pasa con las flores? Algo similar en toda la sierra ecuatoriana. ¿Y qué pasa con el atún? El atún es un producto que está en ciudades que tienen en este momento gran afectación con el tema del crimen organizado y del tráfico de drogas. Y ahí también son las mujeres las que están en las plantas industriales y son jefas de hogar. Entonces hay beneficios muy grandes solo en los pocos productos que yo le he mencionado hasta ahora. Permítame un momentito regresar al tema de la ley IDEA. Esta ley también tiene que ser tratada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos porque es un Congreso bicameral. Entonces en la Cámara de Representantes debería presentarse un proyecto de ley similar al del Senado. Eso es lo ideal, que entre un programa, un esquema similar al otro. Y esto va a través del Comité de Medios y Arbitrios en el Congreso de Estados Unidos. Hay muy buena predisposición para que eso se haga y ojalá se lo presente en las próximas semanas. Esa sería la idea. Y ahí los dos partidos lo presentan en el Senado, y los dos partidos también lo presentarían en la Cámara de Representantes. Si es que se llega a discutir luego en el Pleno del Senado y en el Pleno de la Cámara de Representantes, será seguramente atado a una ley grande, lo que aquí nosotros a veces
denominábamos la ley Trole, que también jalaba otro tipo de leyes. Allá le llaman la ley Omnibus, que de alguna manera también tiene otras leyes más pequeñas atadas a eso. Si se logra todo eso, Carmen, nosotros estaríamos con la posibilidad de que eso se apruebe en este año. En este año ya. Uh-huh. Es una posibilidad. Eso es lo que queremos todos. Eso es inclusive lo que quieren los senadores que propusieron el proyecto de ley, en marzo 22. Obviamente hay camino por recorrer, ¿no? Claro. No hay nada garantizado, pero si sale este año sería fantástico para todos, ¿no? Claro que sí. Estamos hablando exclusivamente, bueno, son tantos productos, usted aclárenos un poco, de materia prima o también de productos elaborados como tal. No, estamos hablando de muchos productos. En general. En general, productos agrícolas, productos semielaborados, productos terminados en base a eso. O sea, hay una serie de partidas que cubren y ya estamos exportando esos productos de Estados Unidos, que es la otra ventaja. Ya cumplimos con las normas de ese mercado. Lo que nos toca ahora es aumentar la cantidad de productos que enviamos a diversificar un poco más. Perdón, no escuché. Diversificar, que también es importante. También, sí, obviamente pueden ingresar mucho más cosas. Somos un país que hemos desarrollado productos de nicho. No tenemos esos productos de grandes extensiones. No somos grandes plantadores ni de soya ni de trigo que requieren muchísimas hectáreas. Nosotros somos productos especializados. Imaginemos también lo que podemos hacer nosotros solo el tema frutas. Tenemos frutas todo el año. En Estados Unidos llega el otoño y llega el invierno y no tienen frutas. O sea, eso es muy bueno para nosotros y podemos suplir esa necesidad. ¿Qué pasa con nuestras flores? Y nuestras flores tienen también una producción de todo el año, en una altura, en una latitud y longitud específica para tener las mejores flores del mundo. Entonces tenemos la posibilidad de crecer en esos mercados. Y esos mercados tienen la posibilidad de recibir productos como los ecuatorianos, más cerca de otros exportadores y en muchos casos con mejor calidad. Entonces nos da ventaja a los dos países. Es interesante también porque se crea empleo en el Ecuador, pero también se crea empleo en Estados Unidos. Eso le iba a preguntar justo. ¿Cuál era el beneficio para Estados Unidos? Porque claro, siendo un acuerdo comercial hay beneficios claramente establecidos para ambos países. En este caso, era mi duda, pero usted le acaba de aclarar cuáles son los beneficios para Estados Unidos. Es decir, y sí, resulta beneficioso sin lugar a dudas, se genera más empleo, tienen estos productos, usted decía el tema de las frutas, la calidad también es importante del producto ecuatoriano que es reconocido además a nivel mundial. Sin duda. Y hay una cosa más que vale la pena mencionar, que no es un efecto directo, pero que es importantísimo para nuestros países y para Estados Unidos, y es que mientras mejores condiciones hayan en los países latinoamericanos, menos migración va a haber, y menos migración de esa ilegal, cruel, de coyoteros y todo lo demás que se llevan a las personas en condiciones terribles. Si es que en el país encuentran mejores condiciones, la gente no se va a ir, no va a migrar. Eso también está sobre el tapete y es importante para todos. ¿Qué tanto incide esto también en la inversión, en inversiones que son tan necesarias para Ecuador? Créame que yo preveo que el sector privado, primero, conociendo de primera mano que el sector privado ecuatoriano está muy interesado en el tema de IDEA. Y está muy interesado porque no es un sueño que en 20 años voy a estar exportando a ese país, sino que ya estoy exportando ahora y puedo exportar mucho más. Si puedo exportar mucho más, voy a crear mayor cantidad de empleo y eso me beneficia a mí también. Entonces, el sentimiento de ese momento es vamos con todo, en el buen sentido, con todos los cañones apuntados a esto para lograr que se haga lo antes posible. Y vamos como país a tratar de lograr que esto sea bueno, porque
estamos ante un esquema tan beneficioso y tan a corto plazo que no muchas veces se dan ese tipo de cosas. Es una buena oportunidad, sin lugar a dudas. Me quedo con eso, una buena noticia que sí, esperamos que definitivamente sea aprobada en el menor tiempo posible para que se den todos estos beneficios para el país, para las exportaciones, para obviamente el sector productivo, para la mano de obra que obviamente va a ser necesaria para que haya más inversión. Ya lo hemos conversado. Es una buena noticia. La ley IDEA, definitivamente estaremos muy pendientes de lo que ocurra en los próximos días. Le quiero pues agradecer nuevamente a Felipe Espinosa, el expresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, que justamente ha impulsado este proyecto de ley. Muchísimas gracias, María del Carmen. Buenas noches. Muy buenas noches.